Buenos días. Estamos en el programa de Cambio de Michoacán y vamos a tratar el tema sobre los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ahora tenemos la opinión de dos legisladores del Estado. Estamos hablando de Rosa María Molina y viene también Eleazar Aparicio, viene un poquito colgado porque dice que lo agarró el tren. Vamos a comenzar así, y yo le pediría a Rosa María Molina Rojas que se presentara. Habíamos dicho como cada quien tiene su esquema. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa María Molina Rojas, soy diputada por el Partido de Revolución Institucional, soy de la comunidad indígena de Urén del municipio de Chilchota, que forma parte de la Cañada de los 11 Pueblos y que forma parte también de la meseta purépecha, porque las tierras comunales están dentro de la meseta purépecha. Y bueno, agradecerle aquí a Leopoldo el que nos permite también dar nuestras opiniones en este medio de Cambio de Michoacán. No, al contrario, por haber aceptado la opinión. Digo, la invitación, perdón. Pues comenzaríamos como diciéndoles a los compañeros de que llegue Eleazar, les preguntamos, ¿qué les dicen los comunicados del EZLN, los recientes, o sea, los el 21 de noviembre, después el fin de diciembre, y después el 29, hay otros 3 más, y después hay otros posteriores, ¿no? Pero fundamentalmente los primeros. Bueno, sobre todo se habla de esos comunicados de que, bueno, el EZLN, el comandante Marcos, pues está allí, sigue vigente. Opiniones que los comunicados que él manifiesta es de que, bueno, pues no se han ido, ahí están. El 21 de diciembre que tomaron los diferentes cabeceras municipales en silencio, no de una manera manifestándose como lo hacían anteriormente, como lo hicieron en el 94, ¿no? De una manera sangrienta, enfrentándose al ejército mexicano, y que, bueno, pues es una forma de manifestación. Creo que aquí tenemos que reconocer que el subcomandante Marcos sigue siendo un personaje con una gran capacidad de comunicación, ¿sí? Y además, lo más importante es que en los mensajes que ha dado, bueno, pues es que tiene razón. Las demandas históricas de los indígenas de nuestros pueblos no se han resuelto, ¿sí? Entonces, por eso la importancia que se tiene. Y bueno, así como él, en otros estados, en otros lugares, se sigue luchando porque mejoren las condiciones de vida de nuestros indígenas. En aquel entonces pues se rompió el diálogo, no se concluyó únicamente en materia de cultura, pero en desarrollo social, sobre la autonomía, sobre los derechos de los pueblos indígenas, no se ha hecho nada. Se sigue marginando, seguimos en la pobreza, seguimos en abandonados. No hay una política muy clara de los gobiernos, no ha habido una política clara. Ahora resulta que en las instituciones no hay gente, no hay indígenas en las elecciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que se está poniendo a una persona que es la secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo, que no es indígena y que no conoce y que no piensa y que no sienta como nosotros indígenas. Entonces debe tener mucha claridad, un llamado al gobierno federal de que, bueno, pues se tiene que crear una política de Estado dirigida a los pueblos indígenas, pero que sea también a través de los indígenas, ¿no? Por eso siguen teniendo vigencia los reclamos del comandante Marcos. Sí, muy bien. Bueno, a mí me gusta aclarar que realmente él simplemente es un vocero. Así es. Sí, o sea, realmente ahí quien prácticamente gobierna es la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación. O sea, todos la comunidad indígena, ¿no? Son los que tienen a su cargo. Entonces, han cambiado de opinión, entonces, con lo que me acabas de decir, Rosa María, cambian de opinión de alguna forma. Por lo menos tú tienes una percepción diferente a la que se tuvo en el 94. Lo que pasa es que son situaciones muy diferentes. En aquel entonces, bueno, pues fue el enfrentamiento contra el ejército tampoco, y tenemos que tener mucha claridad en ese sentido. Un cambio social no se va a dar de esa manera. No había una verdadera conciencia de clase en el país. O sea, es una manifestación donde sí había una demanda, o sigue existiendo una demanda clara, histórica, en el caso de Chiapas, ¿no? Y que se traía arrastrando de tiempo atrás, no era producto de la casualidad, ¿sí?
en aquel entonces nosotros no estamos de acuerdo en el enfrentamiento, o sea, no es a través del enfrentamiento, y mucho menos no tenían las condiciones o las armas o preparados como para enfrentarse al ejército mexicano, que quería hacer una revolución, ¿no? A lo mejor en aquel entonces ellos pensaban que la convocatoria hacia los demás pueblos iba a resultar, y resulta que no. ¿Sí? Hoy ellos se sentaron a la mesa del diálogo, se rompió el diálogo, no se concluyó, y bueno, pues se sigue teniendo vigencia. Efectivamente son reclamos de las comunidades indígenas. ¿Sí? ¿A través de quién? A través de un vocero. Sí. Bueno, después hubo otra posibilidad cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés. Así es. Se firman en febrero, creo que del 96. Sí. Y entonces lo firman las principales fuerzas políticas, los representantes de las fuerzas políticas, en algo que se llamó la Comisión de Concordia y Pacificación. Así es. ¿Sí? Se firman unos diálogos unos acuerdos que se sujetan a lo que nos maneja el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces resulta con que no se cumple, ¿no? Por parte del gobierno en aquel entonces, en 1996, estaba Ernesto Zedillo. Uh-huh. Entonces no se cumple. Y después viene otra etapa donde exige nuevamente el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés en el 2001, uh-huh, con la Marcha del Color de la Tierra, ¿verdad? Así es. Y nuevamente se somete a una consulta nacional en los diferentes congresos del Estado. En el Congreso, cuando llega la comandancia allá al Congreso, la comandante Esther, y dice, nos queremos que se nos reconozca. Y nuevamente los partidos desechan eso, ¿no? Y el peor creo que fue el PAN, porque ni siquiera asistieron, ¿no? Creo que los legisladores del PRI y del PRD estuvieron presentes, escucharon, pero los del PAN creo que no quisieron asistir. Entonces, se han cambiado sustancialmente las condiciones. ¿Cómo ves hoy en día la posibilidad de que efectivamente se cumpla algo que se firmó hace, 18 años? Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ves esa posibilidad? Yo creo que tenemos que tener claridad. La verdad es que no tenemos los suficientes diputados indígenas para que nos ayudaran en el caso del Congreso Federal, incluso en el Estado, para que se cumplan estos compromisos firmados en aquel entonces, ¿no? Aquí debe haber voluntad de los gobiernos, de los 3 niveles de gobiernos, para que se cumplieran. Pero también tenemos que tener muy claro de que en algunos planteamientos pues, no pueden avanzar porque hay otro tipo de intereses. ¿Sí? Intereses que, por ejemplo, en el caso de las costas que están en las zonas indígenas y que se han aprovechado algunos rivales de los indígenas para apoderarse de ellos, y no las van a soltar. Cuando nosotros estamos exigiendo que nos regresen los territorios a nuestros pueblos, es una situación complicada, compleja, difícil. Aquí es importante también pues, la voluntad y la participación de toda la sociedad en general, de que nos dé la oportunidad también a los indígenas de estar en esa toma de decisiones, porque necesitamos estar ahí, ¿sí? Para que puedan cumplirse los acuerdos. A lo mejor en parte, pero que se cumplan. Yo no creo que se cumplan, que se lo digo con toda claridad, sí, la verdad. Yo se lo digo con conocimiento que estamos y que vivimos en las comunidades indígenas. ¿Crees que otra vuelta entonces la fracción ahora del PRI no vaya a apoyar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés? En parte, creo que a lo mejor una parte sí, pero otra parte no. Sí, igual creo que pasa en el Partido de la Revolución Democrática. El PAN de plano, ellos han dicho que no están de acuerdo con eso. ¿Y qué seguiría? ¿Qué seguiría para los legisladores del Estado? ¿Cómo se pudiera continuar con esta demanda histórica, ¿no? Aquí, que no nace en el 94. Claro, esto viene de años, de más de 15 años de resistencia indígena que hemos estado nosotros en la lucha indígena. Yo tengo más de 26 años en la lucha indígena buscando proyectos, buscando recursos a comunidades, viendo por varias comunidades. Pero la situación es difícil. Te encuentras con en las dependencias que no te atienden, que no te dan importancia, que no hay recursos. ¿De qué sirve a veces que hay instituciones para los indígenas si no se tienen recursos? Sí. Aquí lo importante es de la organización de los pueblos indígenas a través de sus autoridades comunales
que salen de la Asamblea General como máxima autoridad de las comunidades indígenas, Sí. que nos organicemos, pero debería ser una gran organización, ¿sí? Porque bueno, además, luego ya internamente los partidos políticos nos dividen dentro de las asambleas y esto nos genera que no avancemos. Aquí la organización tiene que ser, aquí la situación de algunas comunidades, en el caso de Michoacán, bueno, pues nos han estado organizando por la falta de atención en algunos aspectos, ¿no? Y que también en algunas situaciones también nosotros tenemos parte de culpa, los indígenas. Entonces aquí lo que hace falta es la organización de los pueblos indígenas de todo el país para poder salir adelante. Tenemos que salir por nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconstruir nuestro propio destino. La sociedad jamás va a voltear hacia nosotros, lo que mismo dice Marco, ¿no? Los ricos jamás van a ser por los indígenas. Ellos lo que puedan abajo ustedes y nosotros lo que podamos tomar todos los indígenas. Esa es nuestra triste realidad. ¿Y cómo ves, Rosa María, la nueva situación nacional? Porque digo, es donde hay más pueblos indígenas, en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Sí. De hecho, ahí están concentrados la mayor parte de los pueblos indios, ¿no? O sea, de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios. Originarios. Es otra de las cosas que a veces se maneja así, ¿verdad? Maneja así que bien. Incluso decimos, no, pues que no nos digan indios, porque no llegan a la India, ¿no? Sí. Somos los originarios de Muy nuestros bien, pueblos. Pero muy bueno, aquí lo importante sí. es que de una u otra manera los indígenas seguimos siendo los indígenas y como nos quieran llamar, pero seguimos siendo los dueños de las tierras. Entonces, ¿cómo ves que en estas partes, que en esos estados que te menciono, haya una gran movilización autónoma para defender sus territorios, para defender sus riquezas, para defender lo que les ha dejado el gobierno, los gobiernos de las multinacionales? ¿Cómo ves esto que se están organizando para la autodefensa? Mire, la verdad es que la situación, no tenemos una comunicación real entre todos, ¿eh? Y me voy a ir no muy lejos aquí, el caso de Michoacán. Los purépechas estamos en una zona, los nahuas estamos en otra zona, que están mucho más atrasados, mucho más abandonados. Los mazaguas y los otomís en otra parte. Y los matlacingas, que se habla de la zona de la Tierra Caliente, y que son también los más abandonados, ¿no? No hay comunicación directa, no tenemos los medios económicos para estarnos moviendo para que hubiese una comunicación para poder... Nos hemos organizado, nos estamos organizando de manera a través de las comunidades, de manera local, de manera municipal o de manera regional, pero no así como se cree que es un gran movimiento. No es cierto, te lo digo con conocimiento. En el caso de Guerrero, la parte alta de la montaña es donde están los municipios más pobres de México, en Guerrero. Yo estuve ahí, he estado ahí, me ha tocado trabajar en esa parte y la verdad es que esos están más pobres de los pobres, incluso de Michoacán, al punto de comparación. No hay medios para menos de vías de comunicación, hay que caminarle. ¿Sí? Entonces, se necesitaría crear una organización pero que trabajara de fondo, pero yo lo veo muy difícil, porque nos falta una organización real, que estuviéramos coordinándonos entre todos los estados. Sí nos hemos reunido, sí hemos platicado, y se lo digo como parte del movimiento indígena popular, ¿sí? Y que nos hemos reunido, pero hace falta mucho. No están las condiciones para decir, ahora sí vamos a organizarnos, tenemos, qué bueno fuera, ¿eh? Y se lo digo con conocimiento, porque nos hemos reunido, yo se lo digo porque seguimos reuniendo a nivel nacional, pero hace falta mucho. No estamos preparados, no tenemos las condiciones para andar movilizándonos en una u otra manera. Bueno, hoy se ve, por ejemplo, se habla de que en el estado se habla de que más de 20 comunidades indígenas están organizando su autodefensa, como el caso de Cherán, creo que Urapicho, etcétera. Hay otros lugares donde las gentes los pueblos han tomado cierto control sobre por lo menos su cabecera, ¿no? del poblado. ¿Qué le comentas, Cecito? Son dos cosas totalmente diferentes y quiero dejarlo muy claro. En el asunto de Cherán fue una situación que ellos se organizaron por el problema que tuvieron ellos por la tala inmoderada. Cherán es prácticamente uno de los últimos comunidades o municipios que mantienen todavía el recurso maderable, ¿sí? Entonces, la gente alrededor, los talamontes, pues
se metieron a acabar su tierra y ellos se organizaron para autodefenderse. Pero allí hubo otro tipo de intereses, ¿sí? Otro tipo de intereses ajenos, que bueno, pues, usted sabe cuántos muertos dejó en el caso de Cherán. Fue una situación difícil y grave. Y que después de lo que ha pasado, bueno, pues después de lo que pasó en el caso de Cherán, de la muerte del tal Güero, las cosas han cambiado. ¿Qué está pasando en Urapicho? Acuérdese usted que se habló mucho de que Urapicho fue donde se ejecutó a uno de los, hasta el tal Güero, ¿sí? Y que si fue cierto o no fue cierto, no lo desmintieron. Se dejó por enterado que supuestamente sí fue. Hoy dicen que no. Pero ¿por qué? Bueno, porque había una amenaza hacia toda la comunidad por parte del crimen organizado en contra de ellos. Por eso pidieron que fuera el ejército y por eso se organizaron. Pero no, la verdad, y se lo digo con toda claridad, los indígenas no tenemos armas como para enfrentarnos a ese tipo de organizaciones. Por eso se pidió que el ejército entrara. Y aquí incluso yo hago un llamado a los indígenas que no tomemos que no tomemos nosotros las armas para nosotros o hacer justicia por nuestra propia mano. Que para eso hay instituciones. No podemos, porque ahí tenemos las consecuencias. Hoy no pueden salir, hoy la situación es difícil, grave, ¿sí? Porque están amenazados. Y porque tampoco el ejército va a estar siempre cuidándonos a una sola comunidad. Imagínense si todas las comunidades empezáramos a pedir el ejército, pues entonces no íbamos a alcanzar la... Iba a haber más ejército que comunidad. Así es, esa es la realidad. Por eso, pero ahí es una situación que ellos no desmintieron. Dicen que no es cierto, que ellos no lo hicieron. Entonces, y la verdad, pues aparecen en sus tierras comunales. ¿Se hizo o no se hizo? Yo no sé, yo estaba en el evento internacional en Perú, nosotros ahí nos enteramos, con los compañeros diputados, y la verdad es que es una situación grave. Entonces, son situaciones específicas, ¿por qué? Pero sí, yo se lo digo en la época de Lázaro Cárdenas. Rosa María, nos mandan a un pequeño corte, ¿le seguimos al rato? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a comenzar. Ah, ya llegó. Ya llegó aquí el compañero Pues adelante. Eleazar. Bienvenido, compañero. Ya había apagado Lupita la cámara porque decía, no llegó nuestro compañero Eleazar. Y estamos platicando aquí retomamos quizá un poquito, sí, a ver qué nos dice Eleazar. Eleazar Aparicio, eres legislador, ¿cómo te quieres presentar? Como Eleazar Aparicio III. ¿Qué más? Indígena más de San Francisco Uricho, del pueblo de Michoacán. Muy bien. Legislador por el PRD. Por el PRD. Uh-huh. Muy bien. Entonces, decíamos que aquí teníamos, cuando empezamos el programa, íbamos a tener dos posiciones, o una vez en algunos casos coincidente, uh-huh, con relación a ¿qué le dicen a Eleazar Aparicio y a su partido los comunicados del EZLN? Es un llamado a la concientización no solamente de la sociedad, a los gobernantes, a los legisladores, a todo el pueblo de México y al derecho internacional, para reconocer de una vez por todas, a partir de ahorita y desde que se ha venido haciendo, yo creo que ha habido esfuerzos. La pacificación en Chiapas se da a un diálogo, a que hubo momentos en los cuales fueron escuchados. Hubo un momento de silencio, pero no de rendición. Hubo un momento de asignación de recursos hacia un sector de la sociedad, pero no a todos. Y es momento de poner a disposición del pueblo de México, no solamente de los indígenas, no solamente de Chiapas, también de los indígenas de Michoacán, de Chihuahua, de Nayarit y de todos los estados, y reconocer sus derechos. Los acuerdos de San Andrés llaman a reconocer a las mujeres indígenas 3 veces marginadas, como mujeres, como pobres y como indígenas, y que no se les ha reconocido en la Constitución mexicana y en las legislaciones locales tampoco. Es un gran avance que haya habido un momento de espera, porque en la intransigencia, en la guerra, en la revolución armada, ha habido más muertes que razón. Yo tengo la sensibilidad política para
en este año legislativo que acabamos de iniciar, junto con la compañera Rosita del PRI, que hemos coincidido en que debemos reglamentar y reconocer varios derechos que se pidieron en San Andrés. Ese, por ejemplo, el de la mujer, el de que los indígenas sean juzgados con un intérprete, por ejemplo, el que sean educados de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres, a su origen étnico y a su cosmovisión de donde vivimos. Está más difícil que modifiquemos desde las legislaturas locales el artículo 27 constitucional, el cual pide el ZLN que se modifique de acuerdo a los usos y costumbres, pero yo creo que sí podemos hacer algunos apartados para que el pueblo indígena tenga derecho a usufructuar lo que está en la tierra, sobre ella y bajo ella. Eleazar, yo quisiera hacer una... Entonces, de hecho, han cambiado de opinión el PRD con respecto a esto. Porque, bueno, si bien es cierto, decíamos con Rosita, el PRD en el 96 firma, junto con el PRI, con el PAN, con Luis H. Álvarez, la Comisión de Concordia y Pacificación, firman los acuerdos de San Andrés, lo que se llamó la ley Cocopa. ¿Sí? ¿Sí? Y después resulta con que cuando el exgobernador del estado está en el Congreso y piden que firmen, ratifiquen lo dicho en los acuerdos de San Andrés, o sea, en la ley Cocopa, dice, nosotros no firmamos, votan en contra. O sea, de hecho, por eso no se aprobaron los acuerdos de San Andrés, ¿sí? Y después, claro, él dice la mea culpa, ¿no? De no haber, de haber traicionado lo que nuestro partido firmó. Entonces, de alguna forma, cambió. Ahora, ¿qué posición tiene el PRD con respecto a los comunicados? Y bueno, ¿qué piensa hacer para que esto se dé o no se dé? Porque inclusive dentro del PRD hay gente que dice que está en contra de que se firmen los acuerdos de San Andrés. Hay gente que está a favor. Hay una legisladora que es la que dice que no estamos en contra del PRD en el Congreso. Lo que pasa es que dentro de la pluralidad política y al interior del PRD, el que Jesús Zambrano haya firmado un pacto por México, no todos los perredistas están de acuerdo ni estamos de acuerdo. Y todos los momentos históricos son distintos. Hay gente que ha tenido una visión constante, permanente, acorde a un ideal, a un ideario y a unos principios que da el partido. Sin embargo, hay gente que lo traiciona. Y esto se da no solamente en el PRD, se da en el PRI, en el PAN y en todos los partidos. Por eso la comunidad de Cherán se autoorganiza, se autogobierna. El problema es que no importa que sea el PRD quien traicione o abandere, o el PRI o quien sea, tenemos una historia. Lo importante es que dejemos que los pueblos indígenas busquen la manera de sobresalir. En Cherán no votan por un presidente de la República, por un legislador, por un presidente municipal, allí se autoorganizan y ese modelo dista de alguna manera con los modelos de Chiapas. Un municipio autónomo no puede ser autónomo totalmente, tiene que estar enlazado con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y lo que la clase política debe hacer es hacer apartados, especificar cómo trabajar con las comunidades indígenas, modificar incluso algunas leyes del ámbito federal y de los ámbitos locales. Yo no creo que el PRD sea el partido que deba traicionar a los zapatistas, ni a los purépechas en Michoacán, ni a los rarámuris, ni a los coras o huicholes. Creo que el PRD ha tenido una historia congruente. Si han fallado algunos, no es culpa de todos y es momento de enmendar. Hace ratito también Rosa María hablaba sobre la influencia perniciosa aparentemente, así se deja entrever, de los partidos políticos. ¿Por qué insistieron tanto todos los partidos políticos en que hubiera votaciones por legisladores y presidentes en Cherán?
O sea, el Cherán decía, déjenos, no vamos a querer votar. O sea, la comunidad dijo que no iban a votar por presidente ni por legisladores federales ni senadores, ¿no? Nosotros queremos, ya elegimos a nuestras autoridades. No eso propicia la fragmentación de la población en una misma familia, no gente del PRI, del PAN y del PRD, entonces están peleando, no, que es que tú, y tú, que y tú. Entonces, en lugar de buscar una unión, se propicia esto. ¿Quién? ¿Rosa María o...? Los partidos políticos dividen. Exacto. Dividen más que cohesionan al interior de una comunidad indígena. Compran, persuaden, desorganizan, porque hay intereses Claro. Fragmentados en partidos políticos y cada vez hay más en México. En una comunidad indígena hay intereses comunes, como la tierra, como el cuidado del bosque, como la seguridad personal de la gente que vive al interior, como el esfuerzo común para llevar a cabo tareas de beneficio social y como una forma de conservar la costumbre, la tradición, la lengua y todo lo que para nosotros es vida. Es un esfuerzo común y los partidos políticos hacen un esfuerzo para ellos. Exacto. Quiere decir entonces que los partidos políticos deberían en sus principios tener también un principio básico de unidad para las comunidades indígenas, de respeto. No debemos excluir a una comunidad indígena de poder participar en la vida política, claro, porque finalmente los usos y costumbres como una forma de gobierno de la Asamblea Popular es política. Entonces debemos buscar en la Constitución y en las leyes cómo entrelazar la actividad de los que no son indígenas y de los que son. Que no nos salgamos de la Constitución, pero respetando un derecho internacional. El Acuerdo 169 garantiza entonces un autogobierno, pero no un estado de exclusión. No. Ahora, exactamente sobre el 169. Nuestro país firmó ese tratado en los 90, creo que como el 91. ¿No? Lo ratificó. Lo ratificó. Pero él ya estaba firmado sí, desde claro, tiempo atrás. Lo ratifica. Entonces, ¿por qué razón se supone que hay un mandato de que un tratado internacional debe de ser respetado por el gobierno en turno? Cuando lo ratifica el Senado, dicen, ahora sí, esto es ley nacional, está dentro de eso. ¿Por qué no se ha cumplido? Por falta de voluntad de los gobiernos. Y también porque a lo mejor los indígenas no nos hemos organizado para poder exigir. Los zapatistas. Nos falta más organización. Sí, los zapatistas, pero lo que sí nos quiere quedar claro es que la organización del EZLN está muy marcada en el estado de Chiapas. Y Chiapas no es México. No. Somos muchísimos indígenas de todo el país. Así como en Chiapas hay, está, que los encabeza el comandante Marcos. Bueno, pues hay líderes de todos los partidos y no partidos en diferentes comunidades indígenas. Entonces, no se ha cumplido, bueno, porque por un lado falta organización de los pueblos indígenas, pero también falta de voluntad de los gobiernos. ¿Sí? Esa es la verdadera situación. No es en el 91 que se firmó, es mucho más atrás que se firmó, sí, que se ha venido ratificando el 169 de la OIT. Sí. Sí. Eleazar. Está regionalizado el esfuerzo de unidad indígena. Está haciendo un llamado hoy el EZLN a la unidad, pero no a la unidad del combate armado, no, a la resistencia, a la autoorganización, incluso hasta la falta de respeto al gobierno. Pero esto lo va a decidir cada comunidad. No podemos estarlo pidiendo los legisladores, los presidentes municipales, el presidente en turno o el gobernador. No hay un sistema que garantice la representatividad en los gobiernos de los indígenas y eso debe establecerse en las leyes. Ese es un gran reto que debe tener no solo el PRD. En los comunicados que hace el EZLN dice que ya alcanzaron un autogobierno y se gobiernan bien para todos, sin corrupción, y trabajan bien. No solamente en el estado de Chiapas, en los autogobiernos, lo vemos
insípidamente en Cherán. Todos trabajan, todos se cuidan, todos hacen un esfuerzo, pero falta entonces crear el marco legal para que no se salgan de la Constitución, de los demás derechos de los demás. El libre tránsito, el respeto a los derechos humanos, el derecho a la educación, debe ser bilingüe entonces, claro. El respeto a las costumbres de los demás. Entonces ese marco legal se está impulsando desde la vida misma de los indígenas, y el comunicado dice, no necesitamos a la clase política. Yo creo que sí. Y entonces no se debe convertir ese movimiento en un movimiento político, pero tampoco armado. No. Ahí está, existe, va a existir, y si el llamado del EZLN es no al silencio, sí a la protesta, sí a la resistencia, es su principal llamado. Los indígenas siempre estamos resistiendo, y vamos a resistir y vamos a existir. Yo creo que en este momento es la oportunidad para que quienes tenemos un encargo, volteemos a ver. Estamos a tiempo de tener una avalancha de descontento social. No importa que esté gobernando el PRI, no importa que haya gobernado el PAN, y si gobierna el PRD, yo creo que sí debemos de aspirar a una vida mejor para los indígenas. ¿Ustedes voltearían la cara a sus comunidades o estarían con ellas para exigir que nuevamente se cumplan los acuerdos de San Andrés? Pues siempre hemos estado. Yo nunca he estado de salida, siempre hemos estado en la lucha en favor de los pueblos indígenas. ¿Y entonces qué ha pasado? Como lo comentaba, no hay los suficientes legisladores indígenas dentro de los congresos y del Congreso Federal para que realmente se fuera a aprobar. La verdad es que a la hora de los hechos, cuando tú llegas, las cosas te cambian. Entonces, lo que dice Eleazar con respecto a lo que plantean los zapatistas en su comunicado, no necesitamos a la clase política para autogobernarnos. Ellos dijeron en una ocasión, diciéndonos, en el 95, pedimos que se cumplieran los acuerdos de San Andrés. 96, 97, 98. Después, en el 2001, exigimos que se cumplieran los acuerdos de San Andrés. Y entonces, como no se cumplieron, dijeron en el 2003, ahora vamos a exigir. Dicen, hubo un tiempo de pedir, un tiempo de exigir, y ahora es un tiempo de ejercer. Y de hecho su organización es totalmente al margen de la clase política, o sea, es de los partidos políticos, es la clase política, los que manejan o dirigen el país, independientemente del país del estado, municipio que se trate, pero la clase política es la que gobierna. Y bueno, para ellos es un mal gobierno. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues los legisladores es la clase política y son los que tienen que hacer las leyes. Y con todo respeto, no somos suficientes población indígena para decir vamos a nosotros vamos a gobernar, no es cierto. A lo mejor nunca van a ser, porque al final de cuentas, proporcionalmente, es uno de cada 10 mexicanos, ¿no? Es que tenemos que tener claridad en ese asunto, ¿sí? Se tiene que quedar muy claro. Claro que necesitamos a la clase política para hacer leyes, para que realmente se pueda gobernar, lo que decía el compañero Lezar en el caso de Cherán. Nos dicen que nos queda un ratito, 1 minuto casi para cada uno. ¿Cómo concluimos? ¿Qué sigue? O lo que ustedes quieran decir con respecto a lo que su trabajo en el Congreso. Bueno, aquí lo que sigue primero, pues un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para que haga una política de Estado encaminada a los pueblos indígenas, donde se le dé la verdadera participación a los pueblos indígenas, donde las instituciones estén dirigidas por indígenas y no por los indigenistas. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Indígenas. Por ejemplo, no es posible que la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, que no es indígena, sí, se esté nombrando ahorita para la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esa es una preocupación. Eleazar. Respetemos a los indígenas, volteemos a verlos, quienes procedemos de ellos no los traicionemos. El PRD retomará algunos principios. En Michoacán haremos lo que nos toque hacer. No podemos incurrir o evadir o incluso tomar papeles que no nos corresponden. A nivel federal existen muy pocos representantes indígenas
La mayoría de los senadores, diputados, provienen de la clase media alta hacia arriba, y desafortunadamente está gobernando, pues ya tiene rato, los partidos políticos que hacen caso más a los ricos. Entonces jamás van a legislar a favor de la mujer indígena, pobre, mujer y marginada. Van a legislar en derecho fundamental de la mujer, pero mujer, nada más. No ven un nivel bajo, más bajo y más bajo de la mujer indígena. No van a legislar quienes representan un modelo neoliberal a favor de una organización comunal, porque allí hay minerales, hay petróleo, hay agua, hay árboles, hay bosque, y eso lo necesita un modelo neoliberal para saquear el país. Entonces se requiere una conciencia de quien gobierna, pero también del que es gobernado. Claro. No necesitamos las armas, necesitamos una preparación, necesitamos un nivel cultural más alto, pero tampoco nos lo dan. A mí me da muchísimo gusto que hayan estado los dos legisladores de aquí del PRI y del PRD, y ojalá podamos sacar algo adelante que pueda beneficiar precisamente a los, como decía Eleazar, a los pobres, los indígenas y mujeres. ¿Sí? O sea, los zapatistas dicen que son las que están en el sótano, ¿no? Las mujeres, o sea, que están en la parte más abajo de la escala de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Rosa María. Pues, muchas gracias, Eleazar. Llegué tarde, pero llegué. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera.